a escuchar la palabra de Dios está a cargo de nuestro hermano Yeurín. Buenos días, feliz sábado para todos, hermano. Feliz sábado. ¿Cómo está la iglesia de La Paz? Bien, orando y aquí esperando y en victoria y un paso atrás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, es una bendición estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y más cuando nos gozamos en su día santo, el día sábado, Amén. día apartado para no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios por elegirme en esta mañana para poder presentar su palabra a cada uno de ustedes. Esperando que cada uno de ustedes tome la mejor concentración posible para escuchar lo que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Les invito que donde están allí, inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, Señor, porque tú eres quien la mereces. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, también por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por los ángeles que tú a diario envías aquí a la tierra para cuidarnos y protegernos. Gracias, Dios, por enviar a Cristo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. Y a través de Cristo, Señor, encontramos salvación y vida eterna. Amén. Te queremos pedir, Señor, por cada hermano, cada visita que está aquí presente. Tú conoces, Señor, sus debilidades. Tú conoces sus problemas. Ayúdalos, Señor. Que ellos sean testimonio vivo de que tú obraste para que ellos puedan salir de sus preocupaciones o cualquier tormento que le afecte. Si tiene algún problema de salud, te lo presento, Señor, para que cada uno de ellos sean sanados conforme a tu voluntad. También, Señor, aprovecho esta oportunidad para pedirte por mi esposa, también por mi nuevo hijo. Amén. Que tu Espíritu Santo se mantenga en mi familia y sobre todo también que tu Espíritu Santo y los ángeles estén con el niño donde quiera que él esté en este momento. Amén. Que tú, Señor, lo pueda guiar por el buen camino. Así como yo también como padre voy a hacer el esfuerzo para que él se mantenga en el camino y que sea grande para tu gloria y tu honra. Amén. Te pido, Señor, por esta iglesia, para que esta iglesia permanezca en unidad y comunión contigo. Amén. Y que tú añadas, Señor, cada día a esta iglesia los que han de ser salvos. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Les invito, mis hermanos, que vayamos al libro Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51 en adelante. Yo quiero que le presten mucha atención a esta historia. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51. Escuche qué dice allí la palabra de nuestro Dios. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Reinó 2 años sobre Israel. Dice el versículo 52, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió el camino de su padre y el camino de su madre y el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel por que sirvió a Baal y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia de los reyes de Israel, encontramos que la Biblia menciona que habían reyes buenos, reyes que hicieron lo bueno, lo recto delante de Dios, pero habían reyes malos, reyes perversos, reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos que este rey llamado Ocosías hizo lo malo delante de los ojos de Dios, así como también lo hizo su padre. Pero me llama la atención el verso 51 que dice que Ocosías era hijo de Acab. Yo no sé si ustedes en la Biblia saben quién era el rey Acab, pero Acab en hebreo significa hermano de padre. Fue el 7º rey de Israel. Su esposa, que yo sé que ustedes la conocen, es la malvada Jezabel, que todavía aparece en Apocalipsis diciendo que era una mujer perversa, que es símbolo de idolatría. Y esta era la esposa de Acab y era la madre también de este rey Ocosías.
encontramos que esta mujer Jezabel era una mujer ambiciosa e idólatra. Fue quien introdujo todos los Baales a Israel y fue quien hizo provocar al Señor a más ira. De todos los reyes que se mencionan en la Biblia de Israel, se conocen, el que ha estudiado la Biblia conoce que los dos reyes peores de toda la Biblia fueron primero Acab y también Manasés. Pero dice la Biblia que este rey Acab, de todos los reyes de Israel, este fue el que provocó más la ira de Dios. Imagínese usted, Dios airado por los pecados de este hombre. Y gloria a Dios por eso, porque Dios solamente permitió que este rey cumpliera los 2 años de su gobierno. Ustedes encuentran que dice la Biblia claramente que hubieron reyes en Israel que duraron hasta 40 años siendo reyes. 50 años siendo reyes, pero este rey Ocosías solamente duró 2 años. Lo que me llama la atención es que este rey Acab era un rey tan perverso que quemaba a sus hijos, era una persona idólatra, una persona que dice la Biblia claramente que provocaba siempre la ira de Dios, porque estaba totalmente corrompido él, y no solamente él, que corrompía también la iglesia de Dios o el pueblo de Dios llamado Israel. Pero me llama a la atención lo que dicen los versículos 52 en adelante de Primera de Reyes, capítulo 22, que dice que su padre, o sea, el padre de Ocosías, llamado Acaz, y su madre fueron que le inducieron a este joven a hacer lo malo. Y cuando usted va a Éxodo, vamos allí de un pronto. Éxodo capítulo 20, versos 5 y versos 6. Éxodo capítulo 20, me gustaría que vayan todos allí. Éxodo 20, el versículo 5 nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, verso 5, aquí hablamos de la idolatría. Escuchen bien, mis hermanos, hablando aquí de la idolatría. Dice aquí, verso 5, no te inclinarás ante ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué? Y celoso. Oigan bien, Dios es un Dios fuerte y también celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Hermano, Dios es totalmente claro en su palabra cuando nos dio los 10 mandamientos. Dios dice que Él es un Dios fuerte, pero también es un Dios celoso. Es decir, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con ídolos. La idolatría es pecado y es abominación ante Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Y este hombre que estamos estudiando, Ocosías, un rey de Israel, dice que sus padres lo inducieron a cometer lo malo. Por eso es que nosotros, los que somos padres, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de que nuestros hijos sigan el camino del bien, el camino de Dios, que sean personas bien para la sociedad, bien para la iglesia y bien para con Dios. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad como hijo de Dios. Pero estos padres de Ocosías eran personas perversas, eran personas malas, que su hijo también lo llevaron a la idolatría. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que a pesar de que sus padres eran malos, eran perversos, él tenía la oportunidad de cambiar su vida y ser un ejemplo para los demás. La Biblia dice claramente que Dios no va a juzgar de acuerdo a nuestros pecados. Dios no me va a juzgar a mí por los pecados que cometió mi padre o que cometió mi madre. No, la Biblia dice claramente que la salvación es individual. Pero yo como persona, como ser humano pensante, que estoy conociendo de Dios, yo tengo que sacudirme y buscar de Dios, aunque mis padres sean malos. Yo recuerdo, mis hermanos, y siempre yo lo doy como testimonio, mis padres son excelentes padres, pero ustedes saben que dentro de la cultura dominicana, dentro de la costumbre dominicana, hay muchas cosas que no van con lo que dice la palabra de Dios, y muchas personas de esas edades, por ignorancia, quizás consultaban lugares inapropiados, buscando quizás cosas materiales o bendiciones, pero no consultaban las cosas de Dios.
Y yo lo doy como testimonio de que muchas veces asistí a esos lugares desde pequeño porque era apegado mucho a mi madre, y donde mi madre iba me gustaba estar, aunque solamente era para andar en el motorcito que mi papá tenía, pero siempre me gustaba ir donde estaba mi madre. Y yo llegué a la edad de 5 o 6 años a visitar lugares inapropiados para un niño y también para un adulto, que no son lugares que la Biblia aprueba. Mis padres no sabían eso. Quizás Dios perdone el pecado de ellos porque por ignorancia, por costumbre, porque se le ha inducido a la persona que puede consultar un brujo, puede consultar una hechicera y que esa persona le va a bendecir. Por ignorancia la persona lo hacía. Y yo desde pequeño visité esos lugares. Incluso cuando fui más adolescente, por el compinche, por decirlo así, que usted sabe lo que es compinche, con los amiguitos, yo iba muchas veces a la fiesta de palos, donde se celebraban y no bailaba, pero sí iba con ellos detrás de la muchachita, detrás del coro y esas cosas. Y yo visité muchos esos lugares que hoy en día yo me doy cuenta que no son lugares apropiados delante de Dios. No sé si estoy hablando para alguien que está aquí presente o que quizás está viendo esta transmisión por las redes sociales, que ha visitado esos lugares inapropiados que Dios mismo y su palabra prohíbe. Pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Amén. Tú y yo podemos ser personas especiales porque hoy en día Dios me sacó de ese lugar y me ha puesto ahora a presentar la verdad. Y muchas veces tenemos nosotros familiares que todavía están hundidos en esos pecados, pero nosotros podemos ser luz para esa persona y sacarlo de la oscuridad. Por eso es que nosotros tenemos que ser centinelas de Dios. Debemos ser personas que estudiemos la palabra de Dios y que busquemos a Dios de todo corazón para dar un ejemplo a la sociedad y para que otros también puedan conocer a Cristo Jesús. Hermana Wendy. Quisiera colaborar, porque me siento como que tengo que decir esto. Colaborando con lo que me está diciendo, tenemos que tener mucha cuenta porque hay tiendas llamadas botánicas que venden hierbas que tú puedes hacer remedio para sanarte, y podemos caer en la equivocación que yo no estoy entrando a ese lugar a consultar, sino que voy a ese lugar a buscar una especie para yo ser un té que mi mamá me dijo que yo me voy a sanar, que las especies no son malas, pero con yo entrar a ese lugar ya yo me estoy contaminándome, y el diablo puede utilizar esa brechita para entrar a mi casa y yo confundirme. Como cristianos tenemos que tener mucha cuenta si nosotros entramos, que sea comprar un remedio de que para tu sana. Así es, mi hermana. Y mira, me abriste un pensamiento más. Yo recuerdo que desde pequeño, como antes le mencioné, la tradición ha inculcado mucho a los hijos, los padres. Y yo recuerdo, mis hermanos, que cuando yo era pequeño, mi madre y muchos familiares míos tenían oraciones especiales en momentos especiales. A mí me enseñaron desde pequeño, escúchenme lo que les estoy diciendo. A mí me enseñaron desde pequeño que si yo estaba por un monte donde había muchas vacas, que siempre en los campos se usaban vacas, o hay muchas vacas, y la vaca era rabiosa, o un perro le caía atrás a uno para morderlo, usted podía hacer una oración y ese perro tranquilizarlo. Y esa oración a mí me la enseñaron. Y yo hacía las oraciones. Cuando me caía cualquier animal de peligro, yo siempre le oraba. Yo tenía una oración también que me enseñaron desde pequeño, que cuando usted se cortaba, yo le hacía una oración para que su sangre se detuviera. Y le puedo decir varias oraciones que la persona tiene, que le llaman cábalas, pero que son cosas de antaño que la persona hacían y dicen para sanar personas que tienen algún dolor físico o tienen algún ensalmo, como le llaman. Todo esto, mis hermanos, es brujería. Todo esto es brujería y hay que tener en cuenta con esto. Incluso, dense en cuenta, yo estuve hablando una vez con un señor llamado Fernando, él murió, pero un señor que tuvo más de 40 años en la iglesia, que él practicaba la hechicería, él practicaba la magia blanca, por así decirlo. Y después que él entró a la iglesia, él comenzaba a compartir todos los testimonios que él hacía y comparándolo con la Biblia. Y déjeme decirle que ese mismo Fernando me enseñó a mí y me dijo, mira, tú ves que siempre cuando una persona le duele la cabeza, le dicen, tú tienes que buscar 7 hojas de naranja y ponerte en la cabeza, o buscar 9 hojas de tal palo para
para tú ponerte la cabeza para que tú te sanes? ¿Por qué 9? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 2? Siempre tiene un número específico. Todo eso es hechicería. Todo eso es pecado ante Dios. Y nosotros ignorantemente podemos caer en muchas cosas, tradiciones que nos han enseñado de la antigüedad, pero que son pecado ante Dios. Hay que tener en cuenta, mis hermanos, que muchas de las cosas que hoy en día están a nuestros alrededores son abominación ante Dios y nosotros no lo sabemos. Por eso que dice la Biblia que Dios es fuerte y celoso, que Él no comparte su gloria. Mateo capítulo 6, verso 24, dice la Biblia: nadie puede servir a dos señores. ¿Usted es de Dios o no lo es? Usted no puede estar en el mundo y estar en la iglesia. No. Nosotros tenemos que servirle a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hoy en día tú estás aquí y tú no estás decidido por Cristo, entonces tu corazón no le pertenece a Dios. La Biblia dice claramente que hay dos caminos. Está la puerta ancha, la puerta espaciosa y está la puerta estrecha. Y el mismo Jesús dice: entra por la puerta estrecha, porque es el camino de salvación. La puerta ancha es la que tenemos hoy en día, lo que el mundo nos ofrece, que muchas personas hoy en día todavía están en el mundo, están en las cosas terrenales, pero no quieren entrar por la puerta estrecha, la puerta difícil para alcanzar el reino de los cielos. Yo espero que cada uno de los que están aquí presentes, que me están escuchando en esta mañana, puedan servirle a un Señor llamado Cristo Jesús. Nadie puede servir a dos señores, mis hermanos, es a uno. Y cada uno tenemos que dar el paso para buscar a Dios de todo corazón. Dice algo más: pero este joven Ocosías podía marcar diferencia, como antes lo dije. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahí mismo, una página más adelante, capítulo 1 de Segunda de Reyes, versículo 1 dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ustedes saben que de Moab vienen los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot. Recuerden que Lot era un sobrino de Abraham. Y de esa descendencia de los moabitas eran personas también perversas, personas pecadoras, personas que siempre instaban a las personas para la idolatría, para la hechicería y también hasta para los mismos pecados que se cometieron en Sodoma y Gomorra, de lesbianismo y homosexualismo. Pero también podemos decir de Lot o de Moab que era un pueblo que siempre combatía con Israel, siempre estaba en guerra por matar el pueblo de Dios. Dice algo más, dice el verso 2: Ocosías se cayó ¿por dónde? Por la ventana. Estoy en Segunda de Reyes capítulo 1 verso 2. Ocosías se cayó por la ventana de una sala en la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Cron. Ahora este hombre, este rey Ocosías, noten, mis hermanos, que dice que se cayó por la ventana. Y déme dar un dato más aquí. La ventana de aquellos tiempos se cerraban con celosía de madera entrelazada. Era madera fina, pequeña, y se abría de adentro para afuera. Por eso el rey, quizás en un momento que no se dio cuenta, empujó la ventana y se cayó por el tejado y cayó hacia abajo y se hirió gravemente. La Biblia no explica claramente qué le pasó, pero si este hombre manda a personas a consultar es porque estaba gravemente herido. No podía valerse por sí mismo y ahora él va a consultar un Baal. En vez de ir a consultar a Dios del problema que le está pasando, él va ¿a dónde? A los Baales. Dice, ve a dónde. Dice aquí, a Baal-Zebú, dios de Cron. Pero hay algo que me llama la atención, que cuando usted va a Hechos capítulo 20 verso 7 al verso 8, la Biblia también habla de un joven llamado Eutico en el Nuevo Testamento, que también rendido del sueño se cayó por la ventana. Y dice la Biblia que este joven que cayó por la ventana murió al instante. La ventana era de 3 pisos y cayó abajo y murió. Pero dice la Biblia que estaba un siervo de Dios en ese lugar llamado el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice la Biblia que tomó al muchacho, se le echó encima y dice que el muchacho volvió a la vida. Gloria a Dios por eso. Dios hace poder a través de seres humanos, ¿sí o no? Claro que sí. Si este hombre Ocosías hubiese buscado a Dios, yo estoy seguro, completamente seguro de que él podía sanar.
Pero dice la Biblia que en vez de consultar a Dios, este hombre fue a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Ecrón era una ciudad filistea. De las 5 ciudades que habían que tenían los filisteos como la más importante, Ecrón era uno. Y Baal, este Baal que se menciona aquí, era un dios de madera gigante de los cananeos. Pero dependiendo el lugar o dependiendo el territorio o la ciudad que adoraban este ídolo, se le cambiaba el nombre. Por ejemplo, aquí se le llama Baal-Zebú, pero encontramos también que se llamaba Baal-Anán, Baal-Zephón, Baal-Peor, Baal-Gad, Baal-Meón, Baal-Hernón. O sea, eran diferentes nombres que se le daban al mismo Baal. Por eso se conocía como Baales, porque no era un dios específico, sino que eran varios dioses que tenían los diferentes pueblos. Pero dice aquí que este hombre fue a consultar ¿a quién? A Baal, ¿qué? Baal-Zebú. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10, verso 25, encontramos que los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús que los milagros que ella hacía era por quién, por Beelzebú, que es el mismo Baal-Zebú. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se le cambia el nombre, pero es el mismo que le atribuían que los milagros de Cristo hacía. Dice aquí que Reo Cosía manda a consultar a Baal-Zebú, rey de Ecrón. Yo te pregunto a ti, hermano querido que está aquí presente, cuando tú tienes problemas y dificultades en tu vida, cuando estás pasando un momento difícil, ¿a quién consultas tú? ¿Será que tú vas a un Baal, a un brujo, a un hechicero, a una persona que te lea las cartas, a una persona que te lea el signo de zodiaco? ¿A dónde vas tú cuando necesitas que Dios o que alguien pueda prosperar tu vida o que pueda bendecirte? Yo espero que cada uno de nosotros vayamos a Dios, creador de todos. Porque todavía en este tiempo, mis hermanos, hay personas que en vez de consultar a Dios en sus momentos difíciles, consulta quizá a otra persona, un amigo, y le dan hasta un mal consejo. Yo recuerdo, escúchenme en este testimonio, mis hermanos, yo recuerdo que una vez yo estaba en Dominicana y había una hermana, que me voy a reservar el nombre, que tenía un problema. Y ella fue donde mí, escuchen bien, la hermana fue donde mí y me dice a mí, hermano Yeuri, a mí me está pasando algo difícil y yo quiero que tú me pidas un consejo. Yo todos los consejos, después que entré a la iglesia, yo se lo doy bíblico. Yo le aconsejo la cosa por lo que yo creo. Yo me voy a la Biblia, como Dios me ha dado la sabiduría de retener muchas cosas en la mente. Pues yo, si usted me pide un consejo, le voy a dar un consejo bíblico. Y le puedo hasta citar la Biblia, donde dice la Biblia tal cosa. Yo siempre trato de no hablar mis palabras, sino hablar lo que Dios dice en su palabra. Quizá antes, cuando era del mundo, lo podía dar un consejo, quizá un mal consejo, porque el que no tiene temor de Dios no aconseja bien. Entonces, esa hermana, recuerdo que me pidió un consejo. Y yo muy decentemente dije, mire hermana querida, vea, yo le aconsejo esto y esto y esto y esto, porque la Biblia dice esto y esto y esto. Y le di un buen consejo bíblico. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa persona no se llevó prácticamente de mi consejo. Porque tiempo después me enteré que ella tenía una amiga del mundo y le pidió ese mismo consejo que se lo diera a la persona del mundo. Y esa amiga comenzó a aconsejarle, a decirle las cosas que ella quería escuchar, porque las que yo le dije fueron fuertes y no estaban acorde a lo que ella decía. Y le fue mal. Para más decirle, tiene aproximadamente unos 8 o 9 años fuera de la iglesia. Anda en los deleites del mundo, en las vanidades del mundo, pero abandonó a Dios. A veces, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que saber a qué persona le pedimos un consejo, porque no todas las personas dan un buen consejo, aún siendo de la iglesia. Escuchen bien esto. Pero tampoco nosotros podemos consultar a ningún mundano para que nos dé a nosotros un buen consejo, porque no lo va a hacer. Usted tiene su pastor de su iglesia, usted tiene el anciano de su iglesia, usted tiene cualquier dirigente, persona consagrada que puede pedir un consejo sabio y yo sé que Dios se lo va a dar. Amén.
Pero si usted no quiere consultar con un hermano, consulte con Dios. Amén. Usted tiene a su Dios a las 24 horas del día para que Dios le responda su oración. Amén. Y recuerde que Dios tiene su momento de contestarnos, no al momento nuestro, sino al momento que Dios quiere. Por eso es que muchas veces a nosotros fracasamos en las cosas que queremos, porque queremos consultarnos nosotros mismos y queremos escuchar palabras de nosotros y no lo que Dios dice. Hermano, si tú tienes un problema de matrimonio, si tú tienes un problema de salud, si tienes un problema de cualquier índole, consulta a Dios. Amén. Dios tiene la última respuesta para tu vida. A veces encontramos cosas difíciles para nosotros humanamente, pero para Dios son fáciles. Amén. Gloria a Dios. Y un ejemplo lo tenemos con Abraham. Abraham, un hombre de 99 años. Su esposa también, una esposa vieja, como de 91, 92 años tenía ella. Y dice la Biblia claramente que Dios le dio un hijo. O sea, nosotros no podemos limitar el poder de Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que puede darnos a nosotros lo que nosotros queramos, pero a su tiempo. Así que, mis hermanos, no te preocupes por lo que tú estás pasando en este momento, porque Dios a su momento te dará la victoria o te dará el camino y te dará salida para que tú hagas las cosas como Él quiere que tú las hagas. Así que, analizando esta historia, vamos a ver qué nos dice la Biblia en el versículo 3. Dice aquí, ¿Eres de quién? estoy en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 1 y el verso 3 dice: pero el ángel de Jehová le habló a Elías el tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Oigan bien, mis hermanos, el rey Ocosías se cayó por la ventana. En vez de buscar el temor de Dios, en vez de buscar a Dios, dice la Biblia que él fue a consultar los Baales. Y ese grupo de personas que él envió a consultar, dice que se toparon allí con el profeta de Dios, Elías, en ese momento. Y el ángel de Jehová le dice a Elías: mira, Elías, ve donde esas personas que vienen en camino a buscar al Dios de Cron, y ponte delante y dile a ellos: ¿acaso no hay Dios en Israel en que tú puedas consultar? Hermano, ¿por qué nosotros vamos a hablar con los santos y vamos a hablar con Dios directamente? Exacto. La Biblia dice claramente: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Nosotros no podemos ir a otro lugar que no sea Cristo Jesús para que nos resuelva los problemas y las dificultades que estamos nosotros enfrentando. Así que este hombre ahora manda a consultar y a Elías se le aparece adelante. Y escuchen bien qué dice la historia. Verso 4 dice: por tanto así dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente que morirás. La sentencia de Elías o de Dios a través de Elías es que tú no te vas a salvar, no porque no podías salvarte, sino porque tú no obedeciste la voz de Dios. Muchas veces nosotros nos va mal porque no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces enfrentamos cosas difíciles porque queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y este hombre aquí dice claramente que él fue a consultar a el dios de Cron o a Beelzebú, que daba en Ecrón. Así que dice la Biblia claramente en el versículo 5, cuando los mensajeros regresaron, el rey le dijo: ¿por qué habéis regresado? Escuchen bien ahora, el rey está esperando que esos mensajeros por lo menos tardaran un día o 2 días de camino para alcanzar el pedido que él había hecho. Sin embargo, los mensajeros inmediatamente volvieron. Y el rey le dice ahora: ¿y por qué ustedes volvieron tan pronto? ¿Por qué fue tan rápido la consulta que ustedes iban a hacer? Y ahora ustedes van a ver claramente que dice a la Biblia que el por qué. Dice aquí, versículo 6, ellos respondieron: encontramos a un hombre que nos dijo: id y regresad ante el rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, ¿acaso no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Por lo tanto, del hecho que estás, no te levantarás, ciertamente que morirás.
Hermano, la decisión de Elías fue una decisión firme porque era un enviado de Dios. Nosotros no podemos callar cuando Dios envía un mensaje a un hermano, a un vecino o a cualquier persona. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios muchas veces nos da mensaje a nosotros para que vayamos a las personas que lo necesitan. Sin embargo, muchas veces nosotros por miedo no vamos y damos el mensaje de Dios. Quizás porque el mensaje de Dios sea muy fuerte para esa persona. No, nosotros no podemos callar el mensaje que Dios envía a través de nosotros. Así que dice la Biblia claramente que el profeta Elías, dice la Biblia que le dijo lo mismo que le había dicho anteriormente a ese grupo de personas. Pero dice algo más. Dice aquí, verso 7. Entonces rey le preguntó: ¿cómo era este hombre que encontraste? ¿Y qué tales palabras dijo? Uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Respondieron ellos: es Elías el tisbita, exclamó el rey. Hermano, inmediatamente ellos le dan la descripción de cómo era este profeta de Dios. El rey dijo inmediatamente: ese es Elías. Qué bonito, mis hermanos, cuando nosotros damos un buen testimonio delante de los demás. Qué bonito cuando usted está en un supermercado, está en una tienda, está en la calle, está en el tren o está en otro lugar y la persona dice: esa Ana, esa María es una sierva de Dios. Qué lindo es cuando nosotros testificamos con nuestro comportamiento que somos verdaderos cristianos. Nosotros, mis hermanos, tenemos que reflejar la luz de Cristo para que otros también puedan alumbrarse. Amén. La Biblia dice claramente aquí que desde que el rey vio la descripción de este hombre, dijo: no, ese es Elías. Ese es el profeta Elías, ya lo conocemos. Pero él sabía que Elías le había profetizado esta parte. Ahora, me llama la atención de esta hermosa historia algo interesante. Escuchen que dice ahora el verso 9. Enseguida envió tras él a un capitán de 50 con 50 hombres. Cuando él subió a donde estaba Elías, este se encontraba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho que descienda. Escuchen bien ahora, esos 50 mensajeros van donde Elías y le dicen: hombre de Dios, el rey Ocosías te ha dicho que descienda. Pero escuchen la respuesta de Elías, verso 10. Elías respondió al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma tú y tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Tremendo, mis hermanos, ¿verdad que sí? Nosotros al leer superficialmente la palabra podemos entender que quizá Elías actuó de manera no grata porque castigó a este hombre. No, esta persona, estos 50 soldados fueron con actitud, fueron con un régimen de opresión y le hablaron drásticamente al profeta. Aunque se dice aquí, la palabra dice que le dijeron hombre de Dios, pero esa forma, todo depende de cómo se diga. Y al parecer Elías se dio cuenta que esta forma de decirle hombre de Dios, el rey te dice, porque era una orden y él tenía que ir obligatoriamente. Elías le responde ahora y dice: si yo soy hombre de Dios, porque descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Inmediatamente dice la Biblia que descendió fuego de Dios y lo consumió a esos 50 y también al comandante. Ese fuego de Dios que se menciona allí es lo mismo que hoy conocemos como un rayo. Según yo estuve investigando, fue como un rayo que le cayó y todos quedaron calcinados. Pero la historia no termina ahí. Miren que dice el versículo más adelante. Dice el versículo 11: volvió el rey a enviar tras él otro capitán de ¿cuánto? De 50 con sus 50 hombres, el cual le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Elías le respondió: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma tú y tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Hermano, 2 veces pasó la misma situación. Si yo soy un profeta de Dios, si yo soy un siervo de Dios, pues que descienda fuego y te consuma.
Y dice la Biblia que tal y cual dijo Elías estas palabras, el fuego de Dios vino y lo consumió a esos 50 personas. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, la terquedad, no sé cómo se pronuncia, si es de un hombre terco, de este hombre llamado Ocosías, que no le bastó que murieran 50 soldados cuando envía nuevamente otro pelotón de 50 para hacer la voluntad que él quería. Así que, mis hermanos, muchas veces nosotros queremos tomar las cosas por la fuerza. Queremos tomar cosas de repente, por impulso. Y no pensamos, no meditamos ante las consecuencias que puede traer. Cada uno de nosotros tenemos que analizar como hijos de Dios las cosas antes de hacerlas. Porque si nosotros lo hacemos, pues quizás con la mente rápida podemos pensar cosas que no debemos pensar y viene el castigo de Dios. Y este hombre quiso tomar por la fuerza el mensaje de Dios. Pero la razón por qué Ocosías quería que que el profeta Elías viniera a él. Aquí nosotros podemos ver algo interesante, porque él quería primero sobornar a Elías para que cambiara su mensaje. Porque ya él lo había hecho con otro, porque ya su padre Acab lo había hecho. Él sobornaba a algunos profetas para que cambiaran el mensaje duro que tenía de parte de Dios, y aquellos profetas lo cambiaban. Pero Elías no era un hombre así. Elías era un hombre temeroso de Dios, un hombre de Dios para gloria y honra de Dios. Así que lo segundo era para cambiar el mensaje que él sabía que venía. Hermano, nosotros no podemos cambiar el mensaje de Dios. Si Dios tiene una sentencia para alguien, a menos que nosotros nos humillemos ante Dios, Dios puede cambiar quizá la decisión que tiene para algunas cosas. Nosotros podemos ver que Dios le había enviado a este profeta Jonás a Nínive, ¿verdad que sí? Y Nínive era una ciudad idólatra, como habíamos estudiado. Y dice la Biblia que Dios después se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque el pueblo, desde el rey hasta los niños, se humillaron ante Dios. Segunda de Crónicas dice así: si humillara mi pueblo, ¿verdad que sí?, en el cual mi nombre está grabado, yo lo oiré desde el cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Si nosotros nos humillamos ante Dios, entonces Dios puede cambiar las cosas negativas que vienen para nosotros, pero es si nos humillamos ante Dios. Amén. Gloria a Dios. Este hombre no quiso humillarse delante de Dios, sino que fue un hombre terco que perseveró siempre en su decisión. Y él quería, mis hermanos, por la fuerza de que Elías cambiara su mensaje. Pero hay algo más. Quiero compartir con ustedes el versículo 13. Miren que dice el versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 hombres. Un tercer pelotón, escuchen bien ahora. Subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas ante Elías y le rogó: hombre de Dios, te ruego, oigan bien, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos alcance algún valor ante tus ojos, ya que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 hombres. Y ahora tenga algún valor mi vida ante tus ojos. Ahora vemos que este hombre sí fue en humildad. Este hombre fue con reverencia, porque estaba hablando con un siervo de Dios. No hizo como los demás. Ahora este hombre fue humillado. Hermano, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Pero el ego que nosotros tenemos como cristianos, no alcanzaremos el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser humildes ante los ojos de Dios, humildes ante el prójimo, porque nosotros no somos nada. Si usted lee la Biblia, ¿sabe usted lo que cada uno de ustedes son y lo que yo soy? Polvo. Simplemente polvo. Porque hoy en día quizás no tenemos una gloria, un renombre. Yo soy doctor, yo soy profesor, yo soy teólogo, yo soy fulano de tal. Pero que cuando usted va a una tumba, usted encuentra que polvo. Ese doctorado que usted hizo, esa licenciatura que usted hizo, de nada le sirvió. Todo se quedó, ¿verdad que sí, mi hermana Ana? Pero para usted volver a renacer de ese polvo, tiene que aceptar a Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios.
Dios aceptar a Jesús para renacer de ese polvo y Él nos levantará, porque dice la Biblia claramente en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados para alcanzar al Señor Jesús allá en la nube de los cielos y llegar a las mansiones celestiales que Jesús tiene para nosotros. Tenemos que ser humildes, mis hermanos, y ser compasivos y misericordiosos con los hermanos. Esta iglesia es una iglesia bendecida por Dios. Yo desde que vine en 2017 dije, la única iglesia que tiene su nombre y predica su nombre es la Iglesia de la Paz. Y me he quedado aquí, mis hermanos, y yo no quisiera como cambiar ni de lugar. Tomaré yo mudarme más cerca para venir rápidamente a los cultos, porque me encanta esa iglesia. Esta iglesia es muy parecida al grupo que nosotros teníamos allá en Altamira, donde yo vivía. Era un grupo pequeño de unos 8 o 10 miembros, a veces nos juntábamos 15 personas, pero era un puñito de personas. Pero era una iglesia consagrada, una iglesia que hacía la voluntad de Dios, una iglesia que era igual que esta, mis hermanos, lo único que está un poco más espaciosa. Pero yo sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Quiero terminar, mis hermanos, con esto que dice aquí. Dice el versículo 14, versículo 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo. Elías se levantó, descendió con él ante el rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebú, Dios de Crom, como si no hubiera Dios en Israel, cuya palabra consultar, no te levantarás del lecho en que está, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Reinó en su lugar Joram. Hermano, ¿se cumplió la palabra de Dios, sí o no? Claro que sí. De la única forma que este hombre se podía salvar era si se humillaba ante Dios. No había otra solución. Segunda de Reyes, ahí mismo, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Escuchen que dice la Biblia allí claramente. Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice algo interesante. Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó malo, enfermo, de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Oigan bien lo que dice el profeta Isaías, el profeta de Dios, Ezequías. Dice aquí, entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que haga memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró, ¿qué? Amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo, vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirá a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. ¿Es poderoso Dios, mis hermanos, sí o no? Amén. Cuando usted está en su lecho de muerte, que ya va a morir, que está agonizando, todavía hay esperanza para ti. Porque la última palabra la tiene Dios. Este rey Ezequías se humilló ante Dios, reconoció su pecado ante Dios y dice la Biblia que Dios los sanó y le dio 15 años más de vida. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros cuando nos humillamos ante Él. Dios puede añadirnos más años de lo que esperamos, pero siempre y cuando permanezcamos en su camino. Mis hermanos, yo le quiero hacer un llamado en esta mañana porque no quiero terminar esta palabra con eso. Yo quiero saber si aquí hay personas que quieren humillarse ante Dios. Amén. Y reconocer su pecado ante Dios y decirle, Señor, yo estoy aquí para que tú me limpies mi pecado, para que tú me restaures, porque si he pecado ante ti, yo quiero pedirte perdón. ¿Habrá aquí personas que quieran decir eso? Amén. Pónganse en pie, mi hermano querido, vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos, porque yo sé que Dios y el Espíritu Santo está aquí. Amén. Y Dios nos puede limpiar. Y esos pecados, como dice el libro del Antiguo Testamento, creo que Joel,
o otro Miqueas, que Dios toma los pecados nuestros y los tira o los lanza al fondo del mar. Amén. Oremos. Amado y eterno Dios, Sí, Señor. tu iglesia La Paz está de pies ante tu presencia. Amén. La ponemos en tu mano, cada una de estas personas que está aquí presente individualmente. Cada uno de nosotros enfrentamos problemas y dificultades. Tenemos debilidades, Señor, que muchas veces te fallamos, aún queriendo o sin querer, pero lo hacemos, Señor. Perdona nuestros pecados. Amén. Humíllanos delante de ti para reconocer que solamente tú eres grande entre los grandes, que tú eres el único Dios que está por encima de todos los dioses, que no hay otro Dios más grande y poderoso que tú, Señor, y que solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra. Amén. Te presentamos esta iglesia y te presentamos nuestras familias donde quiera que estén. Aquí hay personas, Señor, que queremos que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, que te reconozcan como su único Salvador personal. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo se pasee por esos corazones y que esos corazones sean llenados de tu poder para que puedan aceptar a Cristo Jesús e inscribir su nombre en el libro de la vida. Amén. Señor, no queremos despedirnos de este lugar sin tener tu aprobación. Que seamos, Señor, personas consagradas para alcanzar el reino de los cielos. Que siempre te busquemos, te consultemos a ti antes que consultar a un ser humano. Y siempre, Señor, que confiemos que la última palabra la tienes tú. Independientemente de la situación que nos encontremos, pon esa fe en nosotros ferviente para humillarnos delante de ti, pedirte a ti y que tú hagas la obra para testimonio de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en los méritos sagrados de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Hermano, Dios le bendiga y Dios me le guarde. Amén. Muchas gracias, Yaurín. Pueden sentarse. Muchas gracias, Yaurín. Tan interesante tema en esta mañana. Humillado delante de Dios, ¿verdad? Y vendrán las bendiciones hasta que se sobreabunde sobre nosotros.